y una contestación de demanda con excepciones perentorias y retención es otra opción. Lo otro sería no contestar la demanda dentro de ese plazo de 9 días, caso en el cual a partir del día siguiente el actor puede pedir que se siga el juicio muy rebeldía. Pero como les insisto, si no lo piden, aún cuando haya transcurrido el plazo de 9 días, la contestación de demanda es admisible. Y está también la posibilidad del emplazamiento, del allanamiento, que no la pusimos aquí en esta gráfica. Entonces, si existe contestación de demanda por reconvención o contestación de demanda con excepciones perentorias y reconvención, lo importante aquí es que haya reconvención, hay un emplazamiento como debería ser reconvenido. Lo importante aquí es tener claro que ese emplazamiento solo ocurre si hay reconvención. Si es solo contestación de demanda o solo contestación de demanda con excepciones perentorias, no habría emplazamiento. Entonces, una vez la apertura de prueba. Entonces, se da este emplazamiento por 9 días al reconvenido, y lo que dice indica si no se lee es que el reconvenido puede tomar cualquiera de las actitudes procesales que corresponderían al demandado, igual puede plantear una nulidad en contra del emplazamiento o en contra de la resolución que le da trámite a la reconvención, puede plantear excepciones breves, puede contestar la reconvención, puede ganar la reconvención, se puede seguir el juicio de su rebeldía con reconvenido, cualquiera de todas. Finalmente, cuando llegamos a la contestación de la reconvención, más propiamente que a la contestación de la reconvención, a un pronunciamiento de fondo sobre la reconvención, que puede ser cualquiera de los tres, o se allana, o contesta, o se sigue el juicio de su rebeldía con reconvenido, cualquiera de esos tres casos, ya podemos pasar a la apertura a prueba. Entonces, a la apertura a prueba podemos llegar, si hubo reconvención, ya sea contestación y reconvención o contestación de excepciones perentorias y reconvención, emplazamiento, y cuando hay un pronunciamiento de fondo, pasamos a la apertura a prueba. Si solo hubo contestación de demanda, pasamos de una vez a la apertura a prueba. Si solo hubo contestación de demanda con excepciones perentorias, pasamos de una vez a la apertura a prueba. Y si hubo rebeldía, pasamos de una vez a la apertura a prueba. El allanamiento no lo pusimos aquí porque en el allanamiento ya no hay apertura a prueba, sino que de una vez pasa el juez de sentencia. Y ya después seguirán las subsiguientes etapas del proceso, apertura a prueba por 30 días, que eventualmente podría ser prorrogada. BIS, se da un auto para autofalla y el juez dicta su sentencia con los recursos. ¿Estamos ahí? ¿Qué más? No, visto así se le pasa. En realidad, las etapas no son tantas. Lo que hay que tener, lo que hay que saber es qué hacer en cada una de ellas. Si ustedes fijan en esa presentación, tengo un problema que es que está en un sistema que se llama Prezi. Entonces, no está. Entonces, bueno, como yo ya soy de otra generación, voy a tratar de ponérselos y si ¿Se pueden convertir los precios a PDF? Sí. pero lo que pasa es que por el tamaño no creo que funcione. Lo que pasa es que lo va tomando de cada hoja es uno de los movimientos. Entonces, digamos que la primera pantalla muestra todo, la segunda la va a mostrar, vamos a ver el movimiento. Yo trabajo en ese programa también. Y para un trabajo lo pueden entregar en PDF y sale cuadrito por cuadrito. Vamos a ver cómo logro que tengan ustedes acceso a esto, porque creo que lo interesante de esto es verlo así con el movimiento, porque digamos, para ver el esquema general les di la hojita aquella que está hecha en PowerPoint, que por las mismas limitaciones del PowerPoint y para que salga en una hoja tiene menos opciones de lo que tiene esto. Entonces, vamos a ver si se pudo poner, y si no, en todo caso, la primera vez que vimos esta presentación, que era de noche, sí en el video se ve, entonces lo puedo ver ahí, pero en todo caso voy a tratar de darles acceso de alguna forma que vean eso. Bueno, entonces, ¿dudas con cualquiera de las actitudes procesales del demandado? ¿No? Entonces veamos lo siguiente, que sería la apertura a prueba. El artículo 123 del Código
culinario y se tramitará como incidente. Entonces ahí lo importante al principio es que si vienen hechos controvertidos, se abrirá todo el proceso. Al contrario del censo, eso lo que quiere decir es que si no hay hechos controvertidos, el proceso no se abre a prueba. La apertura a prueba del proceso no es una etapa salud que necesariamente debe ocurrir, sino solo ocurre cuando existan hechos controvertidos. ¿Qué quiere decir que existan hechos controvertidos? Que la parte demandada niega la existencia de esos hechos, ya sea que exista una efectiva negativa de esos hechos, en el caso de una contestación de demanda, o bien que se haya seguido el juicio en su rebeldía y entonces por una ficción de la ley se tiene que contestar la demanda en sentido de la ley. En cualquiera de estos dos casos, se tendría que abrir a prueba el proceso. También es posible que normalmente no ocurre, pero por lo menos la posibilidad existe, que la parte demandada aceptara todos los hechos invocados en la demanda, pero su contestación de demanda no fuera dirigida a los hechos, sino al derecho. A esos hechos les da una calificación jurídica distinta. Dice que todos los hechos sí ocurrieron, pero que con base en esos hechos lo aplicable es una norma jurídica distinta, o bien, siendo aplicable la misma norma jurídica, la consecuencia sería una diferente. Entonces, en ese supuesto no habría necesidad de abrir a prueba el proceso. Yo creo que en esas circunstancias existe una contestación de demanda, pero se refiere solo al derecho, no a los hechos, porque solo he visto uno en mi vida. Lo normal es que si hay contestación de demanda, vaya a existir por lo menos uno o más hechos controvertidos y por lo tanto vaya a existir necesidad de abrir a prueba el proceso. Entonces, existiendo esa necesidad de abrir a prueba el proceso, entramos a hablar de lo que se conoce como las fases del procedimiento probatorio. Es decir, la diligencia, la prueba como tal, no se desarrolla en un solo momento, sino que se desarrolla en distintas etapas. Entonces tenemos un ofrecimiento. Las etapas del procedimiento probatorio son esas. Las dos que ven con asterisco, algunos las consideran como etapas del procedimiento probatorio, otras no. Pero las otras tres sí es universal, todo el mundo considera esas tres como etapas del procedimiento probatorio. La primera es el ofrecimiento. Y el ofrecimiento, como el nombre lo dice, se trata de anunciarle al juez cuáles son las pruebas cuyo diligenciamiento podría haber intervenido en su momento. Que en el caso de la demanda, en el caso del proceso, digamos, de la cuestión, el demandante lo hace en su demanda y el demandador lo hace en su contestación de demanda. Entonces, como les he dicho en varias oportunidades, no se trata simplemente de cumplir el requisito, sino eso es una parte fundamental de mi demanda o de mi contestación de demanda. Yo debería hacer un buen análisis de qué hechos son aquellos en los cuales yo estoy fundamentando la posición jurídica que estoy adoptando y, por lo tanto, suponer que todos esos hechos van a estar sujetos a prueba. Y en el entendido de que todos esos hechos van a estar sujetos a prueba, entonces tengo que tener algún elemento probatorio, uno o más, que permitan sustentar cada uno de esos hechos. Hasta la cuestión más trivial que a ustedes se les pueda ocurrir, voy a tener que tener algún mecanismo, algún elemento probatorio para comprobarlo.
quién llevaba la vía en esa esquina, si existe señal de alto, no existe, si hay semáforo, no existe. Todo, cualquier cosa que pareciera muy lógica, yo voy a tener que tener algún mecanismo para probarlo. Entonces, asumiendo que todos los hechos que yo voy a exponer van a ser hechos controvertidos. La siguiente etapa, y eso se hace, como les digo, en la demanda o en su contestación, y si estamos hablando de un incidente, al promover el incidente, por ejemplo, las excepciones previas, en el memorial de planteamiento de excepciones previas y en la evacuación, son básicamente los dos casos en los que existe prueba en el proceso civil, en cuanto al proceso como tal, o bien en los incidentes. Fuera de eso no hay pruebas en el proceso civil. Entonces, esos son los momentos en los que se ofrecerían esas pruebas, siendo el adecuado análisis de todos los hechos que podría estar yo en necesidad de probar y tener elementos suficientes para probar cada uno de ellos. El ofrecimiento, como dijimos en su momento, en cuanto a los documentos, es bien específico, individualizar cada uno de los documentos con todos los datos que estén disponibles acerca de los mismos, incluso aquellos documentos que no tengo en mi poder, indicar con todos sus datos, todos los datos que yo tenga, describir esos documentos y indicar en dónde están, por qué razón no están a mi disposición y no los puedo presentar en este momento. En cuanto a los otros medios de prueba, el ofrecimiento es bien general. Declaración de las partes que deberá prestar el demandado de conformidad con el pliego de posiciones como presentaré su oportunidad, reconocimiento judicial sobre cosas y lugares que ingresen al proceso de conformidad con los puntos que expresaré su oportunidad, así de general. Porque luego viene la etapa de la proposición, cuando yo le solicito al juez que diligencie esos medios de prueba. Entonces ahí sí ya voy a tener que tener una individualización de todos los demás. Lo técnico, digamos, es que la proposición de los medios de prueba se haga como un memorial por cada medio de prueba. Entonces, un memorial donde propongo el medio de prueba de documentos, otro memorial donde propongo el medio de prueba de la resolución de las partes, otro la declaración de testigos, y así nos vamos con cada uno. Entonces, en cuanto a los documentos, ya estaban ofrecidos y básicamente en la práctica lo normal que hace uno es copiar y pegar, copia el ofrecimiento de la demanda y lo pega en el memorial de proposición de documentos. Cuando hagan eso, siempre tengan cuidado, porque muchas veces el periodo de prueba es en un año distinto de aquel que se presentó la demanda. Entonces, si yo he ofrecido un documento diciendo el documento de fecha tal del año en curso, entonces después lo tengo que cambiar. Cuando sea esto en el 2016, que estamos en el periodo de prueba, tendré que decir del 2013. Fuera de eso, no hay mucho problema con los documentos. En cuanto a los otros medios de prueba, el ofrecimiento en principio fue bien general. Y entonces ahora hay que individualizar de qué se trata el medio de prueba. Entonces, si es por ejemplo una declaración de las partes, entonces ahora sí voy a acompañar el interrogatorio implica. Si es un interrogatorio de testigos, voy a decir cuál es el interrogatorio sobre el que quiero que declaren y quiénes son esos testigos. Si es un reconocimiento judicial, voy a decir sobre qué puntos, etc. La siguiente etapa es la de admisión. Como les digo, algunos ni siquiera la consideran como una etapa de interrogatorio, pero esta de lo que se trata es de que el juez me admita los medios de prueba o bien que me lo rechace. El juez tiene esa potestad. El artículo 127 del código dice: los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los procesos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición, no obstante, si fuera protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuera procedente. Entonces, la disposición esta permite que el juez rechace algunos medios de prueba
cualquiera de todos estos casos, los prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios, los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Luego, normalmente, aunque la ley no lo permite expresamente, y eso incluso ha dado lugar a planteamientos de amparos o de casaciones, normalmente el juez revisa también la idoneidad del medio de prueba. Es decir, que si yo quiero que se constate antes, cuando estaban los libros del registro de la propiedad, no se llevaban en forma electrónica, sino eran libros físicos. Digamos, la forma idónea de probar la existencia o inexistencia de alguna determinada inscripción con respecto a una finca era la certificación. Y entonces, si usted en ese tiempo pedía un reconocimiento judicial del juez que fuera y diera el libro, pues eso era una prueba que no era idónea, porque el juez normalmente le iba a rechazar el medio de prueba por esa razón. Y luego otra razón por la que el juez podría rechazar los medios de prueba es por falta de tiempo. La regla general es que los medios de prueba solo pueden diligenciarse dentro del periodo de prueba. Tiene sus excepciones, pero la regla general es esa. Entonces, el periodo de prueba en el juicio ordinario es de 30 días. Si yo pido una declaración de testigos el día 29 de esos 30, la ley dice que incluso debe mediar 3 días entre la notificación y la declaración de testigos. Ya no hay tiempo dentro de ese periodo de prueba y no se puede celebrar después. Entonces, en ese caso, el juez también me inadmitiría el medio de prueba por no mediar el tiempo necesario. Entonces, es un filtro por el que hay que pasar para llegar al diligenciamiento del medio de prueba. La siguiente etapa es precisamente ese diligenciamiento, que de lo que se trata es de la práctica del medio de prueba como tal. Es decir, si es una declaración de las partes, que vaya a la parte, preste su declaración, si es una declaración de testigos igual, si es un reconocimiento judicial que el juez practique el reconocimiento judicial, etc. De esos, los que no requieren un diligenciamiento propiamente dicho son los documentos y las presunciones. Ahí solo se tienen dentro del proceso, se emite una resolución donde se tienen como medios de prueba dentro del proceso los documentos, lo mismo con las presunciones. Entonces, eso sí yo podría presentar mi memorial de proposición de esos medios de prueba el último día del periodo de prueba y no hay problema. Con todos los demás, tengo que tener cuidado de que la proposición del medio de prueba sea en un momento que sea suficiente para que dé tiempo al diligenciamiento. Y lo último, la valoración, que muchos no lo consideran una fase del procedimiento probatorio, porque dicen que eso ya es una actividad intelectiva que hace el juez al momento de resolver y está inmersa dentro de la sentencia que va a dictar. Yo al final de cuentas considero que la valoración también es parte del procedimiento probatorio, porque si usted ofreció un medio de prueba, pidió que se diligenciara, el juez accedió a diligenciar, efectivamente lo diligenció, pero luego resulta que en su sentencia no le da valor probatorio porque ese medio de prueba era un testigo y resulta que el testigo es su hermano, entonces al final no existió prueba. Lo que existió fue una diligencia que era un intento de prueba, pero en realidad es solo prueba si el juez le da un valor probatorio. Por eso es que algunos autores la incluyen dentro de las fases del procedimiento probatorio, pero que es correcto. De estas fases del procedimiento probatorio, mientras vamos hacia abajo, pueden ir pasando todos los que estaban en la superior, pero no más. Es decir, yo puedo proponer todos los medios de prueba que haya ofrecido, o si quiero algunos de ellos, pero no puedo proponer algún medio de prueba no ofrecido. Si yo propuse X cantidad de medios de prueba, el juez me puede admitir todos esos medios de prueba, o me puede admitir menos, porque me rechazó algunos con base en estas facultades, pero no me puede admitir más.
es la regla general, hay un par de cosas que puede hacer de oficio, pero la regla general es esa. Si el juez me admitió todos esos medios de prueba, lo normal es que todos se vayan a diligenciar, pero a lo mejor es una declaración de testigos y el testigo no llegó, pues el medio de prueba no se diligencia. Y de los que están diligenciados, pues el juez hará una valoración y establecerá a cuáles les asigna valor probatorio y a cuáles no. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? La valoración de los medios de prueba en el proceso civil básicamente se hace por uno de dos sistemas. La regla general es la valoración por el sistema de la sana crítica, que está establecido en el artículo 127 también. El último párrafo dice: los tribunales, salvo texto de ley contrario, apreciarán el mérito de las pruebas, eso es valorado de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En el momento de dictar sentencia, las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho puestos en la contestación. Pero lo importante aquí es, salvo el texto de la ley contraria, apreciarán las pruebas de conformidad con las reglas de la sana crítica. Y solo existen dos excepciones a esa regla: la confesión, que produce plena prueba. Desde el artículo 139 del Código, la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Entonces, ese es un medio de prueba que no se valora por la sana crítica, sino que es un sistema de prueba legal tasado, de la misma ley le asigna valor probatorio y el valor probatorio es el de plena prueba. Y el otro caso es el de los documentos autorizados por notario o funcionario o empleado público, artículo 186. Los documentos autorizados por notario o funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo producen fallas en plena prueba, salvo el derecho de las partes de reatribuirlos de identidad o falsedad. Esos son los dos casos de prueba legal o tasada, que precisamente es plena prueba, y en los demás casos el juez valora la prueba por la sana crítica. ¿Qué quiere decir eso de la sana crítica? El juez, haciendo uso de la lógica, de su experiencia y de las consecuencias procesales, decide qué es lo que es razonable tener por probado o no tener por probado con base en esos medios de prueba. Y como a todo esto existía la carga de la prueba con base en los artículos 126 y 127, de ahí extrae el juez sus conclusiones sobre cómo fallar. Dice el artículo 126: las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión, sin contradecir la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o deficiencias en la producción de la prueba. Y lo que establece el artículo siguiente es precisamente la apreciación de la prueba de conformidad con la regla de la sana crítica. Entonces, así es como valorar pues los medios de prueba. Entonces, aquí. Sí. Bueno, recuerdo haber escuchado una valoración que era la libre conducción. Eso es en materia laboral. En el proceso civil solo tenemos estos dos sistemas de prueba: prueba legal o tasada, en el caso de la confesión y de los documentos autorizados por notario o funcionario público, funcionario o empleado público, y sana crítica con todos los medios de prueba. Es que específicamente para el caso del dictamen de expertos, en el artículo 170, como que no niega al juez. Lo que pasa es que no es un tema de libre convicción, sino lo que establece la norma ahí es, antes al contrario, está haciendo, al contrario de lo que pasa con la prueba legal o tasada. La prueba legal o tasada le dice: pues aquí tiene usted un documento autorizado por notario o funcionario o empleado público, usted le tiene que dar valor de plena prueba. La ley no le está preguntando, usted dele ese valor. En todos los demás casos es un sistema de sana crítica, y en este artículo lo que está haciendo la ley es reforzando el hecho de que es esa sana crítica la que tiene que aplicar el juez. Porque lo que dice la norma es: el dictamen de
expertos, aún cuando sea conforme, no obliga al juez, quien debe formar su convicción teniendo presentes todos los hechos cuyas certezas se haya establecido en el proceso. ¿Y cómo se estableció esa certeza